Alfredo Zayat en Seguro La Habana. ¿Qué haces, Cuchu? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Che, bueno, una leve alegría, hay que decirlo, que el dato de inflación, aunque sea fatal, Sí, así no es. lo es tanto. Se invirtió, dado que ¿no? mostró una desaceleración y lo Claro. peor hubiese sido un 9 en vez de un 8 y mejor fue un 7, la verdad. A mí me gusta, digamos, como bien decís vos, el número es malísimo. Malísimo, malo, malísimo, porque sigue siendo alto. Sí. Pero a mí me gusta porque, digamos, ¿qué quiere decir me gusta? Me gusta comentar esto, lo siguiente, porque empezó mayo y todas las consultoras, economistas decían, el piso va a ser 9 y puede llegar a 2 dígitos. Claro. Porque ahí es el tema de la inflación y cuando es inercial y cuando está en niveles elevados, el tema de la construcción de la expectativa es muy importante. Sí. Digamos, Claro. no te lo define, pero sí es muy importante. Bueno, pero el Porque, Pitu mismo dice, ¿no? Como el kiosquero vos ya ves que Claro. remarca por la duda. Claro, el remarcar por las dudas, si vos vas a estar escuchando y te dicen, y es el 9, o puede llegar a ser el 10, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? No remarcas el 9. Bueno, por eso es O el importante, 10. digamos, remarcar que se equivocaron y fieros se equivocaron. Porque en realidad ahí siempre tenés, la inflación también es una variable política. No te veo. Ahí ya estamos. Entonces, también es una variable política. Y como variable política tenés que entenderla también. No es solo económico. Yo cuando hablan todo, bueno, la emisión monetaria, bueno, está bien, es una parte. Pero después tenés en la Argentina, es una variable política. Componente Porque, político. vos fíjate, todos los que hay que buscar en el archivo no es muy lejano porque empezó en mayo, que es lo que estaban diciendo, es puede llegar a 2 dígitos. 2 dígitos. Seguro va a ser 9, va a ser más alto que el 8,4 y te dice, por las tarifas, por esto, y no fue. No. Lo que pasa es que igual a mí me sorprendió que no hubiera sido, justamente por este. Porque quedás atrapado. Si porque- quedás atrapado de claro, todo. pero además, justamente porque así como yo no comprendo del todo las variables macroeconómicas que conforman la inflación, sí comprendo un poco más esa otra que tiene que ver con la cuestión de las expectativas. Sí. Entonces, claro que me imagino que después de un 8 viene un 9. Bueno, entonces esto es un punto importante. Y el segundo punto importante es decir, bueno, a ver, tratemos de entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué es que...? Eso te quería preguntar, ¿cómo hicieron para desacelerarla? ¿Qué políticas hubo ahí? ¿Qué decisiones se Intervención en tomaron? el mercado de cambio. ¿Solo eso? Y si vos tuviste estabilidad en el mercado de cambio. ¿Te acordás el jueves pasado Sí, que dije sí. de qué vamos a hablar si el dólar no y nadie le importa? Está bien, pero la intervención en el mercado de cambio, ¿cómo incide la expectativa del kiosquero que venía a Porque remarcar te viene por la 10? devaluación, Claro. te viene la devaluación y las empresas, vos fíjate que uno de los rubros que menos subió fue alimentos y bebidas, subió el 5,8%, bastante por debajo. Que siempre estaba por arriba. Claro, pero vos tuviste estabilidad en el mercado de cambio. Y vos decís, ¿y cómo lograron la estabilidad del mercado de cambio? Interviniendo, que es uno de los puntos que peleó Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional y al interior también de la fuerza del Frente de Todos. Decir, bueno, hay que poner bonos, ponemos bonos. Fíjate que siempre se lo criticaba. ¿Por qué? Porque no quieren que haya estabilidad en el mercado de cambio. No. Y además porque la propuesta, el programa de la derecha es justamente el contrario. Sí, ¿No? sí, fíjate, Porque lo que sí. vienen prometiendo es vamos a levantar el cepo, levantar el cepo, levantar el cepo. Pero sí, pero ya además Eso es la no intervención en el mercado de cambio. Lo tenían preparado. Fíjate que ayer sacaron un comunicado con el 7,8 que vos decís, bueno, ellos esperaban que es todo un desastre. Y sí, ya sabemos, pero en realidad quebraron una tendencia de 5 meses consecutivos de alza de la tasa de inflación. Sí. A ver, quiero repetirlo y vos lo dijiste, pero lo quiero volver. Repitamos todo lo que haya que repetir. Digamos, que el dato es malo. Sí. No es, Claro, sí. porque si no, viste, van a empezar, están defendiendo. No, nada. El dato es malo, No, la pero- inflación pero es un grave problema. Miremos la película también. Hay que entender esa El dato es dinámica. malo, pero el dato no es tan malo si vos miras la película. Y acá por lo menos nos tratamos de dar la tarea de mirar las películas. Y Entonces, entender. cuando la película venía con una aceleración Claro. tal y venía de 8,9, el dato 7,8 es además de ser malo,
es bueno. Claro, entonces hay que entender qué es lo que interviene a nivel de qué significan las expectativas inflacionarias asociadas a las expectativas devaluacionistas, que hay que entender también que es una variable política y que uno de los puntos centrales del tema de la inflación en Argentina es el mercado de cambio, una economía bimonetaria que no tienen otros países, ¿viste? Cuando te dicen, pero en otros países también tuvieron guerra. No. Sí, es cierto, pero no tienen una economía bimonetaria. Claro. En otros países también emitieron, sí, está bien, pero no tienen una economía bimonetaria. En otros países también hubo sequía, claro, sí, pero no. Claro, ves en Uruguay, por ejemplo, Uruguay que no tiene También, agua. claro. Pero no es una economía bimonetaria y con un régimen de inflación elevado en las últimas décadas. Y entonces, si me permitís, si querés podemos hablar con detalles sobre qué es lo que pasó a nivel sectorial, pero cuando te digo que acumularon en décadas, la pregunta es, claro, hoy no te lo comenté a vos, ¿Qué? se lo comenté a Nico, No. que es lo que iba a hablar. Ya no me mandan mensaje, vos. Ya está. Y es verdad ya. que yo no te... Porque cuando vos no me mandás, yo te mando. Ey, Cuchu, te digo. Pero está bien. ¿De qué hablamos? Pero últimamente estoy con muchas cosas y de pronto dije, bueno, Entonces, que llegue ahí, el Cuchu nomás. Bueno, ahí la pregunta que le trasladé a Nico, para hacerla bien clara y no confundir, es con estos niveles de inflación, ¿el oficialismo tiene chances en las elecciones? Sí, Mira, no lo sé. yo creo que Y sí. te voy a decir por qué. Ujú, Si vos miras las elecciones en España, ujú. vos lo que podés ver son casi todas las variables económicas impecables o bastante bien, Sí, un buen gobierno de Pedro Sánchez y sin embargo perdieron. Y así creo que podríamos encontrar muchos otros ejemplos de países con las variables económicas prolijas que hayan perdido. No sé si encontrás muchos países donde tenés una inflación galopante y no hayan perdido. No sé, pero Venezuela, por ejemplo. Pero pensemos Argentina. Claro, la relación de Argentina con la inflación es particular. Bueno, ¿no? Pensemos pensemos en Argentina. Argentina. Yo creo que por el- Pero para completar la idea Sí. es que el voto, a mí me parece que es un poquitín más complejo que una serie de razones racionales, valga la redundancia, que te hacen tomar la decisión de cuál es la boletita que metes en la urna. Hay muchas más. Son tantos los componentes que terminan entrando en el corazón Claro. de una persona cuando va y entra al cuarto oscuro, que me parece que la económica es una más. Es una, pero si además vos tenés, salvo un periodo que fue el tema de la convertibilidad, pero si vos agarrás, todo es un régimen de alta inflación. Sí, siempre. Más, menos. También el gobierno de Néstor Kirchner fue de baja inflación, pero venía de deflación. Pero dólar alto. Pero dólar alto, pero bueno, con todo un ajuste. No hubo mejoras salariales Yo durante no, el gobierno de yo no te voy a Néstor. decir que se puede ganar, pero que esta idea y que digamos, y que filtró mucho sobre las propias los propios seguidores del Frente Sí. de Todos, es que, repitiendo también lo que dicen los consultores y repitiendo lo que dice La Nación Clarín, que se viene una catástrofe para el oficialismo. Yo simplemente digo, bueno, no hay que repetirlo. En todo caso, uno puede decir, no trabajar para la catástrofe, porque puedes trabajar para la catástrofe. Digamos, si vos ves algunos comportamientos de algunos del Frente de Todos, piensan que trabajan para la catástrofe, o en todo caso tratar de entender cómo es la dinámica política, económica y social del voto en Argentina, donde hay, punto 1, núcleos muy consolidados de que te van a votar al peronismo, núcleos muy consolidados que te van a votar contra el peronismo. Sí. Ya no te digo, digamos, junto por el cambio, No, porque no, si vos ves la historia, es así. Sí. Vos tenés esos núcleos que son muy consolidados. Y entonces vos después tenés una franja que navega a ver a dónde puede ir de acuerdo a las expectativas o cómo se va construyendo. Pero hice los deberes. A ver, ¿qué trajiste? Entonces, una Viene con forma. su machetita, viene. Es machete. Es un post-it, realmente, no sé cuánto te entra ahí. Sí, bueno, pero es así. Sí. Por ahí machetito. después lo uso para el domingo, no sé. Bueno. Entonces dije, bueno, a ver qué le pasa. Yo no digo que puede ganar. Yo digo, evitar el tema de la idea de la catástrofe. ¿Catástrofe qué significa? Y de la derrota absolutamente inexorable. Claro, y que
saque el 25%. Que quede tercero, que no entre al balotaje, o que se vaya con una corrida fenomenal, o con una hiperinflación. Un 25%, vos agarrás y si sacás un 25%, que es un poco lo que dice, porque qué es lo que te pasó en las elecciones legislativas. Bueno, ¿qué pasó en las presidenciales? No necesariamente quienes ganaron, sino fuerzas que estaban en el gobierno y que estaban en una crisis fenomenal. ¿Cuántos votos sacaron? Sé que cambia la historia, que ya no son los mismos desde el 89 a la fecha, que cambian las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero por lo menos es para mí una señal. En el 89 con la hiper, me estás diciendo cuánto sacó el radicalismo. El radicalismo. Sí, la fuerza que era la responsable de la hiper, para decirlo. Digamos, gran parte, yo creo que casi todo lo que nos está escuchando no tiene idea de lo que significa una hiperinflación. No. Digamos, es devastadora. Sí. Es devastadora, no es esto. Es devastadora. No tiene nada que ver con esto. Es una situación. ¿Cuáles son los números de la hiper? Mensuales, 100% mensual. 100% mensual. 100, 150% mensual. Digamos, no había precios, digamos. Hubo, digamos, algún conato así de ese tipo de angustia, ¿viste? Con un día que no había precios, que nadie ponía. Ay, sí, santo Dios. Eso fue un día en el momento donde ahí Massa interviene, ¿no? En el mercado de cambio y lo estabiliza. Imagínate eso durante 3-4 meses. Es terrible, ¿no? Es terrible. El nivel de angustia. Me acuerdo que estábamos en la Feria del Libro, hicimos la columna ahí y yo te decía, ¿no? Como, qué fuerte se siente una corrida en el cuerpo. Claro. Imagínate durante 3-4 meses. No. Con saqueo, sin ningún tipo de cobertura social. Bueno, ¿cuánto sacó Angelos? ¿Qué pensás, digamos, Angelos? Porque además 30 puntos. Que Angelos lo que decía era bien un ajuste, el lápiz rojo, decía. O sea que, digamos, vos estabas sufriendo. Y decía, viene más sufrimiento. Y vas a tener más sufrimiento. Y Menem, que decía salariazo y revolución productiva, o sea que, bueno, teóricamente que vamos todos con Menem. Sí. Bueno, promesas. Angelos sacó 37%. Mirá, un montón. Igual era muy bipartidismo en esos años. Estaba menos fragmentado. Alzogaray sacó casi el 10, ¿eh? Bien. Ojo, sí. Alzogaray sacó casi el 10%, o sea que era la derecha bien clara. ¿Qué es lo que va a sacar Milei? 5 puntos más va a sacar Milei. Bueno, 15. Está bien. Pero para hacer esos números, eso te quiero decir. Lo que quiero decir es que vuelvo a esa idea original que digo, hay núcleos muy, muy firmes de uno y otro. ¿Por qué? Porque esto te estoy hablando del 89. Paso al 95. Vos preguntarás, ¿por qué el 95? La elección de Menem. Claro, pero... Estabilidad total. No. ¿Qué? Porque tuviste el efecto tequila en ese momento. Pero inflación cero. Sí, pero tenías una tasa de desocupación que te saltó al 17%. Sí, total. No, pensé que me ibas a hablar solo de la variable inflación. De crisis, una crisis económica. Crisis económica, donde durante ese año tuviste recesión también. Bueno, Menem sacó el 49%. Sí, claro. ¿No? Y religió. Y religió. Está bien lo que decís, dice, bueno, había estabilidad, pero no había empleo. Claro. Entonces, ¿cuál es la expectativa de decir? Que a la gente le importe más la estabilidad que tener empleo. Bueno. Sí, en ese año todos abrazaban a la convertibilidad, que era lo único que... Haceme acordar esto último que dijiste para tratar de analizar lo de ahora. Bueno, 1999, otra elección presidencial que ganó de la Rúa, o sea que venía el peronismo, venía Menem, digamos, teóricamente con la convertibilidad y con la estabilidad, pero ya muy castigado, ¿no? Muy castigado. Los niveles de pobreza y de desempleo lo mataban. Y tenías recesión desde agosto del 98. Agosto del 98 comienza. Sí. Ese es un dato importante por la actualidad. Bueno, y además castigadísimo, ¿no? Menem era el gobierno corrupto. Que era me permite una... disenso. No, un asterisco sobre una cosa. Yo creo que la gente se adjudica a su propia suerte mucho más el desempleo que la inflación, obviamente. Entonces, que esto es un problema, de hecho, pero cuando la gente está sin laburo, siente que es más su culpa y que es su fracaso que cuando va al supermercado y las cosas le subieron de precio de un día para otro, donde claramente se puede culpar el contexto y al gobierno, y vos y el ministro de Economía, cábalo la concha de tu madre, pero el desempleo yo no sé si la gente lo termina siempre adjudicar una cuestión de contextual. El típico discurso de yo todo lo que tengo, nunca nadie me lo regaló, es la meritocracia al final.
La Vale, gente nunca vale, entiende vale, el vale ese desempleo como un análisis. problema como un problema de quien gobierna. Sí. Pero Duhalde en ese Pero bueno, 99. me pareció interesante. No, pero está bien, ¿viste? porque es así, porque en ese ahí Por eso creo que Menem puede ganar en el 95 con un altísimo desempleo. lo que hizo Menem en el 95, hay que buscar las campañas electorales, claramente eran todas, casi todas, marcando, y incluso con no videos, sí, con películas en la televisión, los spots televisivos, recordando el 89. Todo era recordando el 89 y los saqueos del 89. Claro. Y obvio, decís que no voy a querer volver a esto. Está bien, no tengo laburo, pero no voy a volver a una cosa de guerra. Pero en el 99, sí, si vos decís, bueno, quiero mantener la estabilidad y quiero mantener la convertibilidad, la alianza ganó así. Digamos, dice, quiero mantener la convertibilidad. Pero también tenías el tema del peronismo. Y entonces, con todo castigado, como es lo que te decía, porque Duhalde tampoco estaba claro que te decía que seguía con la convertibilidad. Y que, pues decía, bueno, entonces puede salir la convertibilidad, y ganó la alianza con la convertibilidad. Pero, ¿cuánto sacó? Con recesión, con desempleo y con Menem y el PJ, todo que eran todos corruptos, y etcétera. Un desgaste absoluto por la corrupción, por un montón de cosas. ¿Cuánto sacó? 35. 38. 38. Wow. 38. O sea, vos fijate los núcleos, los núcleos duros. Los núcleos duros que para tratar de sí, pero tenían entenderlo. menos núcleos duros. Ahora tenés la famosa fragmentación. Sí. Bueno. Veremos. Se está cayendo la fragmentación. No sé. Se está desinflando demasiado. Lo que existe, bueno, para mí lo que existe ahí hoy es más ese desencanto hacia, si querés, a la política, hacia los dirigentes políticos. Pero si ves qué es lo que pasa en las provincias, y en las provincias ganan los oficialismos, un nivel de participación bastante elevado, salvo en el caso de las legislativas en Corrientes, tenés una participación, pero sí hay un desencanto, eso está claro, eso hay desencanto, pero en última instancia, ¿cuáles son los porcentajes que se llevan? Y por ahora no ves mucha fragmentación en las provincias, sí ves en las encuestas, pero bueno, si querés, ese es otro capítulo, el tema de la patria encuestadora, pero bueno. Sí, vos sos yo te escucho en Turco Gallo, escucho que siempre descrees mucho de las encuestas. Tengo una de lo que pasó en Tucumán. Sí. ¿Pero qué daban las encuestas de Tucumán? Bastante parejo. Y que Milei sacaba como 20 y pico. Si querés lo ¿Pero busco. Milei o Bussi? Porque no es lo mismo. Bueno, Bussi, está bien, pero era Bussi. Decía que Bussi medía mucho más. La campaña de Tucumán tuvo mucha presencia de Milei. El nombre era Milei, el cartel era de Milei. Pero ninguno de los encuestadores dijo que iba a sacar el 60%, el PJ. ¿Cuánto decía? No, y las encuestas de Tucumán, ¿qué decían? No sé. Milei 20 y pico decía. Milei 20 y pico. Bueno, no sé, ahora yo te digo cuál es la que yo tengo. 35, Milei 35 decía. 35. Decían las encuestas de Tucumán, no. Sí, algunas sí, estaban entre 25 y 35, yo vi, sí, eso era el número que le daban a Milei. A Milei le daban eso. Y sacó 3,9. Claro, no existió. Es difícil eso. Después tienen un problema. Hay un problema con las encuestas también, que los propios encuestadores te dicen cuando te dicen, yo antes preguntaba, golpeaba 10 puertas y me contestaba uno, ahora golpeo 20 puertas para que me conteste uno. Sí. Entonces ahí la representatividad de la encuesta, si de 20 te contesta uno, está compleja. Bueno, se supone que siempre son sobre una cantidad de casos. No, pero acá, perdóname. Sí. Gobernador de Tucumán. Escuchá. ¿Qué encuesta? Ahora te digo. Sí. 37,5% frente de todos. Sí. ¿Sacó casi 60? Juntos, 33,7%. El de Milei sacó 11,6%. Ningún número, ni cercano. ¿Entendés que es una cuestión? Es de tendencias consultora, estudio de análisis electorales. Pero además te dice la fecha de relevamiento entre el 2 y el 5 de junio, con población de 16 años y más. Y el tamaño de la muestra, 2.506 casos efectivos, que es lo que vos decís, algunos no me contestan, no es que ponen no sabe, no contesta, qué sé yo, 2.506. Y el sistema de consulta es domiciliaria presencial, que teóricamente es la mejor. La que golpea la puerta. Entrás, charlás, preguntás muchas cosas. ¿Y qué números me dieron en Tucumán? ¿Qué?
Cualquiera. No, nada que ver con Pero eso. sigo insistiendo, o sea, vos tenés 19 personas que no te contestaron por una que te contestó, y en la urna esos 19 van a la urna. Entonces ahí te varía todo. Bueno, pero está bien, pero entonces, ¿cómo dijo? Pero qué análisis, Pitu, está bien todo bárbaro. Digo yo, no sé, yo no sé nada. ¿Qué análisis político, económico o sobreeconómico sobre lo que pasa en la economía y el impacto en la sociedad a partir de que son números que vos decís que con las encuestas? Cristina decide a partir de las encuestas. Ella decide, dice hay 3/3, entonces, y además yo me bajo a partir de las encuestas. Macri decide, se baja por el tema de las encuestas, por lo que le dicen. Es una cosa compleja. Volvemos a los números, así llegamos en el 2001, en las legislativas. Sí, pierde la alianza. Y el PJ gana el peronismo, sí. Y el PJ saca el 38%. Sí, es verdad. Salto al 2019, más fácil, que lo tenemos todos a acuerdo al 2019. ¿Sí? ¿Cómo era el gobierno de Macri? ¿Qué es lo que tenía? ¿Alta inflación? Sí, superendeudamiento. Desempleo. Sí, también había caída del salario real. Sí. Caída del salario real fenomenal. ¿Cuánto sacó Macri en la primera vuelta? No, en primera vuelta. Porque no hubo balotaje. 40 y pico. 40,28. Sí. Imposible. Entonces, porque ya no es que estamos hablando, yo no te estoy hablando, a propósito pensé en el 89 porque inmediatamente te voy a decir, bueno, todo el mundo cambió. Estás confiando en los núcleos duros. Todo cambió. Claro. Y en esto que te digo que una mala economía no te define una elección necesariamente. No necesariamente, puede ser, depende cómo la... Yo estoy de acuerdo con vos. Sí, y la elección que te faltó, la ganó Menem. ¿Cuál? La del 2003. La del 2003, después de todo eso. Después de todo eso, y con un componente económico desastroso, igual sacó cuánto. Porque vuelvo a la pregunta inicial, a la pregunta inicial, digamos. Macri perdió, está claro que perdió las elecciones, pero sacó no fue una catástrofe. Digamos, vuelvo a el oficialismo. Tiene chance, yo no dije, digamos, va a ganar, chance electoral, o va a ese camino de derrota catastrófica histórica escrito por La Nación, Infobae, Clarín, pero ahí digo, y los propios leyendo eso, se come la curva. Replica. Digamos, yo por lo pronto, esto lo planteo no como algo definitivo, sino para que se reflexione y se piense sobre cómo es el escenario electoral con tasas de inflación tan elevadas. Porque tasas de inflación tan elevadas las tenés a lo largo de muchos la historia años, argentina, así que no le den tanta bola a eso. Y entonces acá hay... ¿Qué te dije que me hagas recordar? ¿No te acordás? No, ya estoy perdida. Del empleo. Y este es un punto importante. Claro, que vos tenés, viste que aparecen muchas controversias sobre qué es lo que está pasando en la economía. Porque está todo el mundo con laburo. Están todos con el mundo con laburo, pero los salarios no son muchos. Los salarios no alcanzan. Al mismo tiempo viene Taylor y todo se llena, salís al centro y está todo lleno, la economía se mueve. Ahí tu amigo Maslatón habla del tema de la economía de Barrani. Mirá, yo te digo, siempre digo lo mismo. Los que venden ambulantemente en la zona de los teatros de Corriente, que ahí tengo 4 vecinos del barrio que lo hacen, una vende globo, otro pochoclo, dicen, vendo más que nunca, el problema es que no me está rindiendo la plata, pero vendo muchísimo, me dice. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos tenés, a diferencia del gobierno de Macri, que tenías una inflación muy elevada del 55%, hoy tenés una inflación del 100%, tenés el doble o el 110%, pero lo que tenés empleo, a diferencia del 2019. ¿Y qué pasa si vos tenés empleo? Cuando vos tenés un empleo de una tasa de desocupación del 10%, tenés una masa de trabajadores que obviamente no tiene ningún ingreso. O sea, la masa global del salario, el salario agregado es más baja, ¿no? Que se vuelca al consumo. Si de ese 10 baja a un 6, como es ahora, digamos, la tasa de desocupación, vos tenés ese 4% más de trabajadores que tienen empleo y tienen ingresos. Y entonces esa masa salarial es mayor. Sí, claro. Pese a que cobran poco, y es malo, pero es mayor, está claro. Sí. Y eso se vuelca al consumo. Eso se vuelca, todo, no va al ahorro, y más aún cuando tenés una tasa de inflación elevada. Bueno, recibo, pum, lo gasto, y además en algunos casos no te alcanza.
Entonces se vuelca. Entonces ahí hay una razón para tratar de entender, digamos, por qué no se derrumba el nivel de actividad económica. Yo no estoy diciendo que se está creciendo a tasas chinas como se decía en el gobierno de Macri. Ni la calidad también de cómo crece esa economía. Claro, ¿no? Exacto. Ni cómo se distribuye esa economía, no, sin duda. También la calidad del empleo que se crea, hay de todo, pero digamos, sigue siendo un porcentaje elevado el de la informalidad. Y ni los niveles salariales, que son bajos, salvo en sectores específicos, ¿no? Siempre mencionamos el tema de los bancarios, el tema de... Lo bien que le va... Aceiteros, camioneros, bancarios. Siempre le pedimos a los bancarios que nos escuchan, que son un montón, que se pongan con la cuotita más alta, si ya sabemos que bien que le va... Sí, el salario inicial es casi 300 lucas. Eso se puede creer, un pibe de 18, 19 años entrando en un call center del banco. Tres hambrientas. Tranqui, pa. Bueno, salvo tenés esos sectores formales de la economía, digamos, tenés muchos otros que, por ejemplo, los gastronómicos. Y están a la reputeada, digamos. Comercio también. Es histórico. Igual. Comercio gastronómico. Sí. Comercio gastronómico. Y bueno. Y después los informales. Pero viste que nosotros siempre decimos, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la buena conducción de un gremio y con el sector al que pertenece. Obvio. Tipo bancario, vos tenés un palazo y tenés al que gana mucha plata. Que gana mucha plata en sí. Obvio. Con aceiteros lo mismo, ponele. Con camioneros lo mismo. Y después tenés otros sectores que tienen un diseño de explotación. Sí, sí. Que si no el sector no funciona. Sí, y además por ahí tienen un nivel de márgenes por ahí más bajos, o depende en qué zona está. Bueno, es mucho más heterogéneo lo que pasa en el gastronómico. Lo mencioné gastronómico porque la vez pasada fui con la familia, mi viejo y todo, y no nos atendía, y eran pocos, qué sé yo. Y entonces el tipo dice, quiere venir a trabajar, venga, total, porque nos quejamos, digamos, porque nos pagan poco y hay alguno que está de franco. Bueno, no importa. Entonces ahí hablé un poco más y claro, la verdad, no. Te cuenta una situación que una situación que no es, por ejemplo, petrolero, minero o los que están en economía del conocimiento, lo que uno puede decir, y programadores. Pero bueno, entonces ahí es donde, para mí, donde puede intervenir el discurso económico en función a lo que es las elecciones. La clave es cuál es la expectativa que se le plantea a la sociedad. ¿Cuál es el sendero, o si querés como más así grandilocuente, cuál es el futuro que le querés plantear a la sociedad? Entonces ahí es donde puede intervenir en un escenario complejo y difícil. ¿Por qué? Por el tema de una tasa de inflación elevada, que los salarios no ingresan. Bueno, ¿qué es lo que ofreces para adelante? Y entonces aquí, si querés, porque no sé si viste la plataforma de Juntos por el Cambio. No. Yo sí vi algunas partes. Y que es interesante porque precisamente para cerrar ese concepto, es decir, ¿cuál es el futuro que Juntos por el Cambio en términos económicos le plantea a la sociedad en términos de la economía? Uno es, es lo más rápido de eliminar el cepo. Sí. Eso significa, porque no lo dice, devaluación, un shock inflacionario, mayor caída de tus ingresos. Pero el accionar, ¿cómo es? Liberás el dólar, los que tienen mucha guita compran dólares, después devaluás y hace... No, se devalúa ¿Primero? Claro, se devalúa primero. Y después, vinculado con... Eso dispara la inflación a niveles totalmente estrafalarios. Pero lo que pasa es que ellos... ¿Y esa parte no importa? Ellos piensan que al principio... Es que ahí, porque ahí volvemos, ahí hay un núcleo que ya, por eso el tema económico. Lo va a votar igual. Claro, y yo creo que del otro lado también el tema es cómo vos tratás de... ampliar eso. Primero tenés que fortalecerlo, digamos, tenés que generarle una situación de identidad. Si vos agarrás, se están matando, o con esa frase,
son medias ridículas a este nivel, para mí, qué sé yo. ¿Cuál es? De Aníbal, de Scioli, el comunicado del PJ. Ojo, yo te digo para todo, digo, ¿a quién le están hablando? Me interesa que me lo digas esto, porque yo ayer tuve exactamente la misma sensación. Era como cuando salió el comunicado, que además no salió estando al aire en C5, y era un comunicado que decís, ¿le aceptás las reglas? O sea, ¿es un comunicado de consenso con este...? No se entendía. No se entendía. No sé. Pero bueno, ese micromundo de la política yo no lo entiendo mucho. Pero es que simplemente como observador lo veo y digo... Si vos no lo entendés mucho, la gente de a pie no entiende ya un carajo de nada, ¿no? ¿Cuál es ¿qué va a entender? Para avanzar, ¿cuál es el horizonte? Nada. El horizonte que plantea Juntos por el Cambio es... La verdad que los salarios están en promedio bastante deprimidos. Sí. No plantean inicialmente, deprimirlos aún más. Sí. Pero no solamente eso. Y aquí viene uno de los puntos que además lo dicen, que es ya, no era ya en el 2015 que necesitaba bajar fuerte los salarios y los costos laborales, que así lo hicieron con la devaluación de Prat-Gay. Claro. Mintiendo, diciendo que los precios estaban al dólar paralelo cuando no lo estaban. Digamos, ese fue el artilugio para hacer el gran saque a los salarios, que no se pudieron recuperar desde entonces. Promedio 20%. Ahora dice, vamos a bajarle un poco más con ese shock inflacionario. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo? Es avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Ellos se lo plantean decir, porque de esa forma se van a poder crear más empleo y los informales van a poder estar en la formalidad. Y ahora bien, ¿pero para qué? Si le vas a sacar la indemnización. Es lo mismo que ser informal. Si ¿dónde están? Claro. Por eso soy informal. Claro. Bueno, entonces este es uno de los puntos, digamos, uno puede decir, incluso, digamos, hablan de porque aparte cambiar el tema de la indemnización. Sí, pero es una lógica contradictoria, es como convencernos que si ellos no tienen que pagar por echar, no van a echar. Van a echar más fácil. Sí. Si vos no tenés que pagarle la indemnización para echarle un tipo y vos querés que te saquen la indemnización porque lo querés echar. Ellos dicen que claro, pero echarte implica que va a haber más contrataciones, digamos. Ese es el discurso completo, ¿no? Entonces vos que así como es más fácil echar, es más fácil contratar, entonces todo el mercado laboral se va a mover un poco. Vamos a las cuestiones fácticas, hechos. Con el actual esquema, con el actual marco laboral, te das cuenta que se crea mucho empleo. Sí. Si tenés una tasa de desempleo del 6%. La informalidad no es por el marco laboral. Uno puede ser en el margen, en algunos sectores, puede ser, pero en realidad la empresa que contrata informales es porque quiere tener una mayor tasa de ganancia, porque no tiene mayor control y porque dice, ahí tengo una posibilidad de tener mayor ganancia en relación a el costo laboral de lo que me pueda salir. Pero pero en gran parte vos agarrás y decís, no es que porque vos cambies el marco laboral vas a crear más empleo. No, además que ya hay empleo. Por eso. El problema no es el empleo. Por eso. Entonces dice, entonces avanzamos sobre el marco laboral, o sobre los derechos, sobre los derechos laborales. En función, claramente, porque piensan que de esa forma, para las empresas le va a ser más fácil todo y van a incrementar su tasa de ganancia, que eso es lo que en última instancia están buscando. Digamos, si vos agarrás y decís, si en vez de indemnización de pagar 10 voy a pagar 2 o no voy a pagar, y claro, y así me conviene. Pero no es que va a tener más, no por eso va a contratar más. No por eso va a contratar más. Va por ahí tener más facilidades para rotar los trabajadores. Que eso atenta contra el salario de trabajo, porque si lo puedes cambiar a cada rato. Esa es la expectativa, ese es el futuro que plantea Juntos por el Cambio. Digo para gran porque parte. Es la promesa de campaña. Esa es la promesa de campaña. Sí, propone baja de impuestos, pero los impuestos son impuestos a las ganancias, las retenciones. Represión, palazos. Bueno, ¿cuál es la propuesta entonces que el oficialismo tiene para plantear en cuestión de futuro? Y ese es el gran desafío que tiene dentro de lo que yo estoy hablando de la parte económica. No me refiero a todo el resto, porque la plataforma de Juntos por el Cambio, como la plataforma que va a tener Unidos por la Patria. Unidos por la Patria. Unión por la Patria. Unión por la Patria. Va a haber que acostumbrarse, todavía es difícil aprender un nombre nuevo. Unión.
Acordate de Santa Fe. Sí, Colón. Acordate de Colón, Santa Fe, Unión, listo. Claro. Unión. Yo pensé, Unidos no es porque es una película de Pixar y esto no va a ser una película de Pixar. Esa fue mi memotécnica. Bueno, ¿cuál es la perspectiva? Si vos vas a tener a un presidente que en una entrevista con un grupo de estudiantes secundarios dice, y sí, una tasa de un 100% es intolerable, y, o sea que es un palo a Massa, y a la vez decir, escúchame, ¿y qué es lo que estás planteando a futuro? Vos lo que tenés que decir, bueno, está claro que es un gran desafío. Perdón, ¿a quién te referís? Alberto Fernández. Ah, perdón. ¿Lo dijo o no? No sé, yo me distraje un segundo. Si vos tenés un presidente, dijiste, pero no dijiste quién. Claro. Pero se ve que yo la palabra presidente con Alberto Fernández. Es contradictorio. No, ¿cómo contradictorio? No lo podemos No la tengo tan ligada. No lo podemos unir, dijo. Sí. No la tengo tan ligada. Bueno, pero sí. Si vos tenés al presidente. Bueno, entonces, ¿cuál es la expectativa a futuro que estás planteando? Ahora estamos hablando en función electoral. Claro. Todo es esto, sí, ya está todo lanzado. Sí, hay que ver qué rol juega Alberto. Ya se ve que estuvo jugando, metiendo mucha presión para que Scioli juegue en una PASO y que él está detrás de eso. Pero después hay que ver qué llega a ser Alberto Fernández. Creo que tiene poder de daño porque sigue siendo el presidente. Bueno, como recién quisimos olvidar, cosas como estas. Y sí. Porque, digamos, yo vuelvo a repetir, digamos, eso, existe chances electorales. Yo no sé si se gana o va a ganar. Es competitivo. Sí, ahí está, mejor, ahí está. Sí, lo que pasa es que con este nivel de virulencia. El tema es qué es lo que vos le planteás, qué es lo que vos le planteás a la sociedad. Es decir, de mejora del empleo, de mejora del salario, de que vos vas a bajar la inflación, pero dentro de un proyecto nacional, como dicen, nacional y popular, de defensa de los recursos naturales. Bueno, tenés un montón, digamos, para plantearle a la sociedad. La sociedad no solo vota, también se incorpora. Bueno, si la tasa de inflación es del 7,8 o baja al 6% o baja al 5%, pues sigue siendo todo muy elevado. Sí. Y cualquier que va a tener que tomar las riendas del gobierno va a tener que pensar un plan de estabilización. El tema, si ese plan de estabilización va a recaer sobre la espalda de los trabajadores y jubilados y clases medias, porque las clases medias piensan que nunca están todas afuera. No, también te castigan. Parece que ese es el desafío. Muchas gracias, Alfredo Zayat. Nos vemos el jueves que viene. Dale, bárbaro.